haciendo oración con este Evangelio, eh, me di cuenta de algo que me ayudó mucho. Algo que me ayudó mucho. Entonces, voy a leer el Evangelio completo. Dice, en aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él. Nos tenemos que... suena un poco, retumba demasiado. Si nos ponemos en situación, está, claro, el Señor, 72, ya, hasta el momento le seguían pocos. Y entonces, pues tiene ya los 72 personas y dice, venga, iros ahora de dos en dos. Y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y entonces, entre exclamaciones, dice, poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Les va dando unos consejos del modo en el que deben irse, ¿no? Bueno, en el que deben irse. Y cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Otro consejo, quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entréis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Claro, es muy fuerte, porque les manda de dos en dos, ¿no? Iros por ahí, llaméis a las casas, y cuando tú llamas a una casa, te abren la puerta y dices, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Imaginaos que os pasa eso, ¿no? Que llama un tío al timbre a vuestra casa, llama y dice, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Y dice, sí, bueno, mucho ánimo, ¿quiere algo más? ¿No? Y dices, bueno, este tío está flipado o está bebido o es muy raro. Por lo menos es muy raro. O algo friki o algo le pasa en la cabeza, ¿no? No digo que esté loco, pero o igual sí, no se sabe. Pero realmente lo que dice Jesucristo es, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Pero, ¿quién ha llegado a esa casa? Pues ha llegado el fulanito ese, ¿no? Bueno, y van de dos en dos, pues los dos fulanitos, ¿no? Bueno, o igual paridad. Pues llegan los dos. Entonces, claro, el reino de Dios ha llegado a esta casa, pero quien realmente ha llegado ha sido ellos. Por lo tanto, Jesucristo lo que está haciendo es una equivalencia entre estas personas y el reino de Dios. Entonces, esto puede ser algo poético, algo figurado, o sea, un mensaje, pues sí, como misterioso. O sea, o por así decirlo, no sé si decir, como ambiguo, o sea, pues sí, o sea, sí, algo bonito está pasando en esta casa, o lo que os vamos a predicar es acerca del reino de Dios, pero no es ni poético, ni figurado, bueno, misterioso sí, ni ambiguo. Lo que está haciendo el Señor es decir algo que literalmente Cristo les dice, cuando tú entras en una casa, entrando tú, está entrando el reino de Dios.
Entonces, yo creo que sería muy interesante, esto no sé si me voy a conseguir explicar, pero esta mañana al celebrar misa me daba cuenta con especial claridad, pero son cosas que uno ¡pac! Pero luego contarlo es complicado. Pero voy a intentarlo. Nosotros, los cristianos de ahora, es decir, los que estamos aquí, claro, muchas veces identificamos la verdad con, con, con el entendimiento, con el pensamiento, con ideas, ¿no? Con verdades. Pero verdades, al decir verdades, nos referimos como a verdades lógicas, ¿no? O sea, o verdades gnoseológicas, epistemológicas, son palabras raras, ¿verdad? Pero vamos, como verdades pues el cielo sale por el este o por el oeste, por donde salga. El sol. El cielo siempre está ahí. Pero, bueno, el cielo está siempre ahí. Pues ve, ya está, pues una verdad lógica. Pero, y entonces reducimos a Dios a una verdad que donde se encuentra es en el pensamiento. Y entonces yo quiero entender a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero de alguna manera ver a Dios, no físicamente, porque físicamente sé que no lo ve porque es invisible. Invisible, bueno, no sé si es invisible, pero bueno, sí, o sea, no es material, entonces no es visible a los ojos que solo ven lo material. Es que invisible parece como que no es un cuento, no, pero sencillamente que no tiene las categorías de este mundo. Entonces, pero muchas veces a nosotros lo del entendimiento tampoco nos llena, ¿no? Mucho más en la época actual, ¿no? Que somos mucho más existencialistas. ¿Sabéis de qué hablo, más o menos? No, es que claro, igual no tenéis la experiencia, pero bueno, somos mucho más existencialistas, o sea, no queremos discursos, queremos hechos, ¿no? Queremos tener una percepción sensible de Dios. Y entonces recurrimos a los sentimientos. Entonces, con la verdad es muy complicado. Y además, si me lo demuestras, me da igual bastante. O sea, porque no es la sensibilidad actual, ¿no? Pero por lo menos yo tengo una experiencia sentimental de Dios. Entonces, por eso, pues es un momento mucho de testimonios, de lloros, o sea, más o menos medir en el número de lágrimas, ¿no? Esto igual os parece un poco exagerado, pero es bastante real. O sea, pues si he llorado muchísimo, digo, ¡guau! Tengo un subidón tremendo. Y Dios está ahí, Dios está ahí, Dios está ahí. Sí, ¿cómo? Es que he llorado muchísimo. Bueno, entonces, pues con lágrimas, ¿no? Con sentimientos, con una sensibilidad alterada. Entonces, cuando yo lo puedo entender más o menos, pero tampoco. Pero aquí, si no, busco el sentimiento. Y entonces cuando yo tengo esa sensación o algo, un gustirrinín pues entonces, pero sin embargo, yo creo que es que siendo muy importante la verdad y siendo muy importante los sentimientos, lo que Cristo nos predica es vida. Y vida quiere decir que hay una vida que no es mía, que la recibo. Y esa vida me transforma. Es decir, yo recibo una vida nueva. Es decir, una vida nueva para mí, o sea, una vida de otro. Y por lo tanto, una transformación en mi ser. No, paciencia, al final ya veréis que una transformación, o sea, transforma mi yo. Yo soy transformado. Pero esta
O sea, por eso él habla de que os seréis hombre nuevo, os daré un corazón nuevo, os doy la paz, pero no como la del mundo, sino que os voy a dar una paz que solo procede de mí, una paz, una paz de fuera, por así decirlo. Yo de todos vosotros haré un cuerpo. Os voy a dar una unidad que no es una unidad que da este mundo, unidad. O sea, una caridad que vais a amar no con el amor vuestro, sino con el amor de Dios a través de vosotros. ¿Sabéis por dónde voy, no, verdad? ¿Sí? Pues, importante. Porque entonces, lo que Cristo, Jesús, no viene a enseñarnos, que también, no viene a que sintamos, que también, sino que viene a transformarnos, es decir, a darnos un nuevo modo de ser. Un nuevo modo de ser. Cuando Jesucristo dice que el reino de Dios ha llegado a esta casa, no está diciendo algo figurado, sino que está diciendo una verdad, pero una verdad que es vida. Me está diciendo que en estas personas que yo estoy enviando, realmente, de manera misteriosa, pero real, es la presencia del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es como el lugar de la vida de Dios, ¿no? Es el lugar de la vida de Dios, donde Dios está presente, donde reina Dios, donde reina el amor, reina la paz, reina la unidad, todas estas, reina la vida nueva, todo esto es el reino de Dios. O sea, la vida de Dios. Cuando fulanito y meganito, yo qué sé, pues Flavio y Acaya, ¿no? O como sean. No, esos no son nombres griegos, esos son nombres griegos. No, romanos. Bueno, estos dos tíos judíos, pues yo qué sé, Elí y Sara. Pues cuando llegan estos dos a esta casa, llaman al timbre, le abren la puerta y pueden decir con realidad, o sea, sí, con realismo. El reino de Dios acaba de llegar a esta casa, porque en mí, habita el reino de Dios, porque yo soy el reino de Dios. Me acuerdo, a vosotros esto no lo habéis vivido, pero por los años 70 o así, en América Latina, bueno, había falta de sacerdotes, había mucha bueno, pues mucha pobreza, había mucha injusticia. Y entonces los cristianos se fueron agrupando en una realidad que llamaban comunidades de base. ¿Os suena, no, verdad? Pues comunidades de base. Y entonces las comunidades de base, pues con ausencia del sacerdote, pues ellos se reunían los cristianos y iban haciendo cosas, ¿no? Pero cuando poco a poco eso se fue transformando, ¿no? Y se fue vaciando de contenido espiritual y se convirtió como en un movimiento activista político. Porque lo que decían ellos era, vamos a ocuparnos de los problemas reales. Y luego ya vendremos a hablar de todo esto, ¿no? Del reino de Dios, de los sacramentos, la gracia, pero ahora mismo lo que necesitan los indígenas no es que le hables de Cristo, ni que le hables de la gracia, de lo que necesitan es que arreglemos los problemas reales. Vamos a hablar de la realidad. Claro. Entonces, cuando Ratzinger en un estudio, en una entrevista que le hacen, él dice, claro, para ellos la realidad, lo tengo aquí escrito, ¿no? Para ellos la realidad era precisamente eso, el hambre, da igual, el hambre, la injusticia, ya no se considera realidad, escribe, la fe en Dios, la presencia de Cristo, los sacramentos, la vida humana. La vida humana viene reducida, amputada, me atrevería a decir. E incluso el mismo compromiso social se convierte en un compromiso de parte. Deja de unir, empieza
a dividir en partidos, crea odio y contraposiciones. Por eso, y entonces dice la conclusión, por eso debemos recuperar sobre todo el sentido del realismo de la fe. Es decir, recuperar el sentido del realismo de la fe. Esta es la propuesta que os quería hacer y que yo me quería recordar esta tarde. Es preciso que nosotros, los cristianos, recuperemos, es decir, hemos perdido y debemos recuperar el sentido del realismo de la fe. ¿Sabéis qué quiere decir? O sea, que lo que nosotros creemos, estas verdades, no son verdades gnoseológicas, verdades del conocimiento, verdades para aprender, verdades teóricas, sino que esta verdad es vida y es real, es real. Debemos recuperar el sentido realista de lo que afirmamos con la fe. Es decir, que la verdad no es verdad en el plano intelectual, sino que es verdad que es vida. O sea, Cristo no es verdad, pero no es verdad, es vida. Y yo he venido a daros vida. Yo he venido a daros vida en abundancia. Es decir, que tomar conciencia de que cuando hoy cualquiera de nosotros llegamos a casa esta noche, abrimos la puerta y podamos decir, acaba de llegar el reino de Dios a esta casa. Bueno, vuestros padres pueden decir, venga, vete a la cama. Pero, y por eso mejor no decirlo. Pero interiormente yo debo ser consciente de que es verdad que el reino de Dios está en mí. Y cuando yo llego, el reino de Dios está llegando. Vamos a ver. Lo que hoy os quiero proponer no es nada práctico. O sea, no es, venga, a ver si todos los días leéis el Evangelio. O a ver si todos los días os santiguáis. No. Haced lo que os dé la gana. Pero tomemos conciencia de quién soy yo. Voy a tomar conciencia de quién soy yo. Porque cuando yo tomo conciencia de una verdad, con sentido realista, es decir, cuando tomo conciencia de mi vida, de quién soy yo, de cuál es mi realidad, entonces el modo de actuar cambia. O sea, si yo tengo conciencia cuando llego a casa, de decir, el reino de Dios está llegando a esta casa, claro, no solo la fuerza, sino la misión, también la misión, la forma de mirar, la forma de lo que yo quiero dar. O sea, todo queda transformado. Un ejemplo. El otro día me decía una chica, me llamó, oye, a ver, podemos quedar y tal. Y era de otra ciudad. Y entonces dijo, qué bien y tal. Bueno, o sea, igual le tengo mucho cariño y tal. Y entonces quedamos a tomar un algo. Y me acuerdo, un ginebra. Y entonces me acuerdo que entonces me dice, joder, habíamos hablado algunas veces, tenía un novio, pues hacían sus cositas y tal. Y entonces, pero vamos, estaba claro que aquello no era bueno para ellos, ni para la relación, ni nada. Pero bueno, la vida es la vida y tal, y hay presiones y no sé qué, y bueno, pues... Y entonces me dice, ¿sabes qué? Que este fin de semana he estado muchas horas, como 10 horas, delante de un sagrario. Bueno, fue a un FTA y le tocó de angelito y le tocó pues estar en el sagrario por el día y por la noche, porque además se quedó solo la iglesia por la noche. Y entonces pasé muchas horas. Y me di cuenta, no sé cómo se dio cuenta, no sé si fue un momento o al fin, pero se dio cuenta, me di cuenta de que, claro, el novio que yo tengo, había tenido varios y tal, pero había pedido a Dios uno que ya, ¿no? Y dice, el novio que yo tengo ha sido un regalo de Dios. Y claro, yo nunca había tomado conciencia de que mi novio era un regalo de Dios. O sea, Dios me lo había dado.
y que yo era un regalo para él. O sea, que nuestro noviazgo, que nuestra relación era un regalo. Y claro, entonces al darme cuenta que es un regalo, bueno, el Espíritu Santo fue haciéndole consciente, ¿no?, de que lo que tenía era un don de Dios, un regalo de Dios. Dice, entonces me he dado cuenta y he pensado, si Dios me lo ha regalado, cuando Dios nos ve a nosotros, o sea, tiene que estar orgulloso, me dijo concretamente, me dijo, cuando nos vea tiene que decir, olé. O sea, una cosa que me han regalado la tengo que cuidar porque es de él, o sea, él tiene que estar orgulloso de cómo he recibido yo el regalo y de cómo vivo el regalo, ¿no? ¿Me explico? Y cambió completamente la forma de entender el noviazgo, cómo vivirlo, y en la toma de conciencia de quién era y de qué era lo que tenía delante, le cambió todo su actuar. ¿Me explico? Si yo tomo conciencia de que las verdades que dice Cristo son reales y que yo tengo la presencia del reino de Dios, la vida de Dios en mí, y que yo soy la vida de Dios en este mundo, que cuando voy a clase en el aula está entrando el reino de Dios porque estoy entrando yo. Y cuando entro en la panadería, bueno, la panadería no veis mucho, ¿no? Entro a donde sea, ¿no? En la tienda de golosinas o en la EMAC, pues entra, en la Puerta del Sol, ¿no? ¿Cómo se llama? Apple Store. Entro ahí y podría decir, el reino de Dios está entrando aquí, en el Apple Store. Y entonces ya uno entra y empieza a buscar. Es que la conciencia, o sea, tener conciencia de la realidad de que pero cada uno de nosotros estamos bautizados. Cuando yo he sido bautizado, aunque no me enterase en ese momento, en mí he vivido una realidad que ha transformado mi yo. Y a partir de ese momento, yo tengo una vida nueva. Y con un realismo brutal, Jesucristo nos lo ha dicho de mil maneras, dice, mi Padre y yo habitaremos dentro de vosotros. El Espíritu habita en vosotros, habita en ti, está en ti. O sea, está en mí el Espíritu de Dios. Y por eso sois templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Jesucristo, por ejemplo, el sacerdote, cuando celebramos misa, antes de tomar el cuerpo y de beber la sangre, decimos en privado una oración que dice, es que me la sé en latín, porque me la aprendí en latín, y Corpus Christi custodiat me, ¿se entiende, no? Custodiat me invitam aeternam. Es decir, el cuerpo de Cristo que me custodie, que me guíe, que me lleve a la vida eterna. Pero la vida eterna no es la vida de la otra vida. O sea, cuando yo me muera empezará la vida eterna. No, la vida eterna es la vida de Dios. Y la vida de Dios ya la tiene aquí estos dos, y ya la tengo yo. En mí habita la vida nueva, la vida eterna, la vida de Dios. Es decir, yo cada día al comulgar, cada uno de nosotros al comulgar, estamos como aumentando en nosotros el reino de Dios, la vida de Dios en mí. Por eso los ortodoxos, me acuerdo con un pope un día hablando y tal, le invité a comer porque quería saber un poco más de la iglesia ortodoxa y tal. Estaba de pintor aquí, y entonces me dijo, nosotros los ortodoxos no decimos he comulgado, decimos hoy he comulgado un poco más. Me parece muy interesante. O sea, he entrado en comunión con este reino, he entrado en comunión con esta transformación, con esta vida, he entrado en comunión con el reino un poco más, ¿no? Custodiadme invitam aeternam. Invitam quiere decir indica movimiento, ¿no? El in más acusativo, movimiento. Entonces, me estoy moviendo hacia la vida, hacia una mayor posesión del reino en mí, ¿no? ¿No os parece?
Es que es muy importante. O sea, lo que no puede ser es que pensemos que los cristianos somos como los demás hombres. Bueno, no puede ser, no, bueno, puede ser, pero no es verdad. O sea, no se corresponde con lo que Cristo nos ha transmitido. El hecho de que yo soy como los demás, pero bueno, hago unas cosas determinadas, creo en otras cosas determinadas que no cree el mundo, tengo una visión distinta. Bueno, todo eso de acuerdo. Pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental en el cristiano es que, lo dicen todos los teólogos, los padres de la Iglesia, Cristo se hizo hombre para que los hombres nos hagamos dioses. O sea, el fin de Cristo, de la acción de Cristo, el ser cristiano, significa que yo soy transformado y habitado por la vida de Dios. Y por lo tanto, mi presencia en el mundo es presencia de Dios en el mundo. Indudablemente yo puedo tener mucho reino en mí o puedo no tener nada. Pero todo lo que vamos haciendo de adoración, de trato, de unas costumbres que admitan, que sean compatibles con el reino en mí, mis actos, todo lo que voy haciendo es para que el reino de Dios cada vez sea más pleno en mí. Custodiadme, invítame, para que yo vaya llenándome de la vida de Dios. Y entonces, ¿cómo más lo puedo decir? Hasta tal punto, ojo, esto me parece brutal, hasta tal punto que Jesucristo en un momento nos dice, yo soy el agua, ¿no? El agua eterna, ¿no? El agua viva, dice, soy el agua viva. Dice, y vosotros, los que bebáis de este agua, los que bebáis de mí, los que os dejéis llenar por mí, los que os dejéis llenar por el reino, vosotros, los que bebáis de mí, seréis manantiales de agua viva. Él es la fuente. Y yo soy manantial. ¿Sabéis lo que es un manantial, no? Manantial es esos lugares donde surge, donde brota el agua, ¿no? Sale a tierra, ¿no? Y se está brotando siempre, siempre, ¿no? Y vas un día y vas otro, y va brotando agua, va brotando agua del manantial, ¿no? Pero yo soy yo, o sea, o tú, si quieres ponte de pie para que te vean, o no, miradla. Ella, míralas, qué maja, Pues, no, pero es que es muy importante, o sea, no, para que no hablemos de un dibujito, no. Ella, aquí, ¿ves? Ella, unas manos, una cara, un pelo, tal, ¿no? O sea, ella es manantial de agua viva. Es muy fuerte. ¿O qué? No, es muy importante, Manantial de agua viva. Es decir, que cualquier persona que se acerque a ella puede saciar su sed de Dios. Pero al acercarse a ella, solo con que ella pueda decir buenos días, en su saludo, en su vida, en su estar, por el mero hecho de ser y estar en un sitio, allí lo está santificando, lo está transformando porque está ella. Hay un tío, Charles de Foucault, no sé si os suena. Charles de Foucault es un santo de no hace mucho, de este siglo pasado, que él se dio cuenta y entendió que era su misión. Y luego los que le han seguido a Charles de Foucault, no me acuerdo cómo se llama la congregación que la ha fundado, los hermanitos de Belén, no me acuerdo, la familia de Belén, no me acuerdo. Ellos lo que hacen es, se van a un lugar donde no se conoce a Dios, normalmente van a un país islámico, y en el que no hay fe en Cristo, no se conoce a Cristo, van allí y ellos viven, se ponen allí y viven, sencillamente vivir. Entonces, cuando ellos viven, saben que Cristo, el reino, está presente en esa tierra. Y no saben de qué modo, pero tienen la convicción porque han recuperado el sentido del realismo de la fe y por lo tanto lo que Cristo dice es real, es vida y hay una transformación real, que solo con su presencia hacen. Claro, es que el reino de Dios no es una cosa estática. O
sea, Dios es lo más dinámico que hay, es vida, es acción, es eficacia, es santificación, es liberación, es sanación. Pues solo estando ellos en un país, en un lugar donde nadie conoce a Dios, solo por su presencia saben que esta fuerza está actuando en ese lugar. Por ejemplo, me acuerdo con las hermanitas de los pobres, que aprovechamos, está por ahí Mercedes, los que queréis ir con ellas los martes por la tarde para ver personas que viven por la calle y tal. Pues ellas cuando hemos ido, pues suelen contar antes una anécdota o un hecho de San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís se fue, bueno, él de vez en cuando iba, eso, por la calle, a ver gente que estaba tirada por el suelo, que vivían en la calle y tal, y procuraba ayudarles. Y entonces una vez uno la acompañó, y entonces dieron un paseo, una vuelta, ¿ya? Que más o menos como cuando yo les acompañé, que estaban todos o dormidos ya entre cajones, entre cartones, o estaban a su aire y tal, no querían nada. Y entonces, y al volver, pues este le dijo: Francisco, no hemos hecho nada, no hemos hablado con nadie. Y San Francisco le dijo: hemos paseado la caridad de Dios por la calle. San Francisco había recuperado, o no lo había perdido, el sentido del realismo de la fe. Él sabía que paseando él por la calle, llevaba el amor de Dios por la calle y de alguna manera aquello santificaba y daba a las personas algo de Dios. ¿Me explico? O sea, tomar conciencia de... Os voy a leer... ¡Ay! Ah, sí, lo tengo aquí. Os voy a leer, por ejemplo. Fijaros, es muy interesante. Dice un discípulo de Charles de Foucault, precisamente. Dice que revivir los grandes acontecimientos, revivir los grandes acontecimientos de la vida de Cristo. Revivir uno tras otro los sentimientos que fueron los de Cristo en cada uno de estos grandes acontecimientos. Un ser vivo, yo quiero ser un ser vivo que revive la vida terrenal de Cristo con el fin de que con Él la revivamos en nosotros. O más bien, para que le dejemos revivirla en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que en mi vida, yo lo que quiero, puesto que he recibido este reino de Dios y Cristo vive en mí, realmente vive en mí, yo lo que quiero es que lo que Cristo ha vivido en sus años en la tierra, lo pueda revivir en mi persona. Es decir, revivir yo con Él la vida de Cristo entre los hombres. ¿Me explico? No mucho, ¿no? O sea, que Cristo sigue queriendo dar un abrazo. Y Cristo quiere dar un abrazo, revivir el abrazo que dio a la Magdalena cuando yo abrace a alguien. Cristo quiere abrazar cuando yo abrazo. Y yo, poseído por Él, transformado por Él, hago real la vida de Cristo aquí, hoy, entre los hombres. Que cuando yo llego a clase mañana o llego a casa, le doy un beso a mi madre, el beso que Cristo quiso dar a María y el que quiere dar ahora a mi madre, lo puede dar en mí. Y a través de mí le llega el amor de Dios, le llega a mi madre. ¿Me explico? O sea, bueno, hay que irse. Pero hay una oración que rezamos muchos que dice, Señor, agradeceré tu confianza cada nuevo día. Que un profundo sentido de tu presencia haga de cada día una fiesta. Que un profundo sentido de tu presencia, un profundo sentido de tu presencia, no, sí, Dios está presente, todo está... No, un profundo sentido de tu presencia en mí y en todo lo creado y en las personas,
un sentido profundo de tu presencia haga de cada día una fiesta. O sea, cada día que yo llego a casa es distinto. Cada día que yo llego a clase es distinto. Cada día que quedo con unos amigos para tomar una cerveza es distinto. O sea, no hay dos momentos iguales porque cada uno es una fiesta, porque es la entrada la entrada del reino ahí. Es la presencia, la vida de Cristo nueva hoy aquí. ¿Me explico? Y entonces, cada día es distinto, cada día es apasionante, cada día tiene una novedad, cada día tiene una fuerza transformadora, cada día el reino habita más en mí, cada día el reino se da a través de mí al mundo. Entonces, la vida es apasionante. La vida es apasionante. ¿O no? Decir que sí, así ya acabó. Sí, ¿no? Pues ya acabó. Entonces, que un profundo sentido de tu presencia haga de cada día una fiesta. Entonces vamos a vivir así, ¿no? Así se vive con cara de resucitados, así se vive con alegría, así alegramos el mundo, pero así lo revivificamos al mundo, ¿no? Por eso, bueno, ahora en la hora santa vamos a pedirle al Señor, ¿no? Si queréis, que Él nos ayude a tomar conciencia de quiénes somos, de lo que valemos, de lo que nos ha transformado, de lo que yo, sin saber cómo, pero porque Dios lo actúa en mí, ha hecho de mí un hombre nuevo. Y eso sí, ir tomando conciencia, o sea, ¿quiero yo que el reino de Dios habite cada vez más en mí? O sea, hay una intención, un deseo de que Cristo me posea más y habite más en mí. O sea, ese deseo, eso sí que es práctico. Bueno, digo, práctico en el sentido de que eso sí que podemos hacer. Señor, quiero desear y deseo que tú me hagas un hombre nuevo, que tú habites más en mí, que el hombre nuevo, el corazón nuevo, la paz que tú das, la unión que tú das, el perdón que tú das, que todo eso sea cada vez más real en mí, que cada vez me posea más. Ese deseo, fomentarlo. Y que lo hagamos con esa intención, ¿no? Con ese deseo, con esa apertura. Señor, quiero vida nueva, quiero transformación, Ese es el hambre nuestra, ¿no? En Ángelus. Como dice, te rogamos, Señor, ¿cómo es? Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas. Cuando decimos eso, derrama tu gracia en nuestras almas. Pero tiene que haber un grito ahí, derrama tu gracia, o sea, derrama tu reino en mí. O sea, necesito más reino en mí. Esa intención debe estar. Y entonces iremos tomando conciencia de esa profunda presencia, ese sentido profundo de su presencia, que irá transformando nuestra conciencia de quiénes somos, irá transformando nuestro ser, y entonces el actuar fluirá. ¿No? ¿Os parece? Pues nada, a pasarlo bien. Vamos a empezar la hora santa. Sabor. Deseo ser el trigo que si muere. Deseo ser el manantial de tu calor. Deseo ser un niño manso y humilde de corazón, ser siempre el último y no el primero, ser escándalo para el mundo, cargar sobre mis hombros la abeja perdida, el mar adentro y echar las redes en tu nombre y que no se pierda nadie. La fiesta del pecador que se convierte en ser pescador de hombres. Prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes. Deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza. Deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz
de cada día. Dejar hermanos, casas y tierras por ti.